Ay, no se oye el audio. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Bienvenidos a esta segunda sesión de mesas de discusión del segundo día de nuestro 17º Congreso de Diseño, Diseñar para la Humanidad, que tiene como tema central la conectividad. Es un honor contar en esta mesa conectividad en acción, creatividad en el diseño de la información, con la presencia de los diseñadores Alberto Nava, Alberto, José Luis Barros y Oscar Yáñez. Bienvenidos. Hola. Por favor, permítanme presentar a cada uno de ellos leyendo una breve semblanza. Alberto Nava es egresado de la carrera de diseño gráfico de la Universidad Intercontinental. Fue miembro fundador del Departamento de Arte e Ilustración del diario Reforma. Ha sido director de arte de las revistas Cuatro Ruedas, H para Hombres, Veintitantos, Mujer Nueva, 15 a 20, así como el grupo editorial Notmusa. Fue creador y director de arte del diario deportivo Record, donde obtuvo 2 años consecutivos el premio World Best Design, otorgado por la Society for New Design. Ha realizado diversos proyectos editoriales en varios países como Alemania, Argentina, Bélgica, Estados Unidos, Francia,
Honduras, Malasia y Sudáfrica, entre los que destacan el rediseño de los diarios como Berita Ariane y Metro de Kuala Lumpur en Malasia, el Rugby Mag en Francia, Le Tigre en Bélgica y Diario 10 en Honduras. Fue socio de la firma Nava y Barros, desarrollando distintos proyectos de diseño, infografía y contenido. Actualmente es consultor en su propia firma AN Consultoría, dedicado a la consultoría en medios, diseño y capacitación. Además, es director de New Infographics, agencia de gráficos. Bienvenido otra vez, Alberto. Gracias por estar aquí. No te vemos, Alberto. Está tu video apagado. Bien, José Luis Barros Chaparro es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. En sus comienzos, su esfuerzo estuvo marcado por aprender las cuestiones técnicas en los medios impresos, sirviéndose así de una experiencia que lo fue llevando desde la elaboración de originales mecánicos hasta la especialización para dedicarse a plasmar conceptos, ideas, procesos, información y noticias a través de la ilustración y la infografía. Como miembro del staff fundador del diario Reforma, adquirió la facilidad del diseño de la información en una narrativa sencilla que lo catapultó hacia diversas empresas editoriales como Grupo Editorial Expansión, Editorial Normusa, Editorial Mapas, Editorial Televisa, Grupo Multimedios, entre otros. Fundó y dirigió como emprendedor la firma de consultoría Nava y Barros Asociados, donde realizaría importantes proyectos en Malasia, Honduras y Estados Unidos, entre otros de relevancia nacional. Posteriormente fundó Estudio La Barracuda y Big Studio, ambas empresas de ilustración e infografía donde colaboró en revistas, libros y reportes anuales. A principios de 2011 surge la oportunidad de una oferta en Dubái de parte del grupo editorial Al-Nisir. No te escuchas, Moni. No te escuchamos. ¿Se me oye? ¿Ya no? Ya. ¿Ya? ¿Dónde me quedé? En Dubái. En Dubái. La oferta de Dubái. Ah, muy bien, entonces, bueno, se va a Dubái. A principios del 2011 surge la oportunidad de una oferta en Dubái de parte del grupo editorial Al-Nisir Publishing, donde funge como senior designer a cargo de proyectos editoriales diversos, abarcando las 3 disciplinas: diseño, ilustración e infografía. Paralelamente, irrumpió en la escena de las artes plásticas en Dubái como artista emergente bajo el nombre de Joe Barros. De cierta manera, el diseño liberó el entusiasmo por las artes. De repente, un buen día se puso a pintar. Ese impulso lo entendió como una orden de la vida para que se manifieste la forma a través de él, convirtiéndose así en un instrumento de esa inteligencia natural que lo rige y ahora es su propósito interno. Desde entonces, ha participado en varias exhibiciones colectivas e individuales en ciudades de los Emiratos Árabes Unidos e Italia. De igual forma, sus cuadros forman parte del acervo de coleccionistas en México y los países anteriormente citados. Actualmente se encuentra volcado en la promoción de su arte a través de redes sociales y sitio web, así como su quehacer en el diseño editorial, donde es miembro más de la resistencia para mantener vivos los medios impresos. Gracias, José Luis, por estar aquí. Gracias. Y Oscar Yáñez estudió diseño gráfico en la Universidad Autónoma Metropolitana en Unidad Xochimilco, una especialidad en administración en el ITAM y una maestría en diseño tipográfico en el Centro de Estudios Gestalt. Oscar siempre ha estado ligado a las publicaciones periódicas y al diseño de la información en distintas plataformas, diarios, revistas, sitios web y soluciones digitales. Por mencionar algunos: Reforma, El Universal, Editorial Televisa, Grupo Expansión, Calais Times, Bloomberg Business Week, Wired y ITP Media Group. Es posible que conozcan su trabajo como diseñador de tipografía. Ha diseñado más de 25 familias tipográficas, la mayoría de ellas también para publicaciones periódicas. Hace 8 años se fue a vivir a Medio Oriente, a la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, en donde hoy trabaja como director de arte regional para Harper's Bazaar. Durante los 25 años que Oscar
Lleva trabajando profesionalmente, ha recibido muchos reconocimientos y premios internacionales y nacionales por su trabajo. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí. Bienvenido otra vez. Gracias. Estas semblanzas curriculares nos permiten conocer desde un inicio una serie de conexiones entre ustedes o nosotros y el trabajo profesional que han realizado. Identificamos conexiones desde el lugar donde iniciaron su carrera en Reforma, como punto de inicio y el diseño de la información como eje rector en su trabajo. Mismo pues que llevan a cabo a distancia, ¿no? Tenemos aquí a 2 desde Dubái, muchas gracias. Ahora bajo esta nueva realidad que estamos viviendo, entendemos un poco mejor lo que esto implica, estas distancias, ¿no? La conectividad amplía horizontes de conocimiento y detona la creatividad. Y por eso estamos aquí. La manera en la que llevamos a cabo esta mesa es la siguiente. Vamos a escuchar brevemente una presentación, una introducción de parte de cada uno. Primero José Luis, después escucharemos a Alberto y finalmente a Oscar. Vamos a escuchar como un punto de vista particular muy breve sobre este tema de la conectividad, la creatividad y el diseño de información. Y de ahí vamos a empezar ya después con el diálogo en preguntas que podamos hacer entre todos. Les pedimos que sus preguntas las hagan en el chat directamente. Carol y Arumi, les agradezco mucho que estén aquí también apoyándonos. Ellas nos van a ayudar a leer las preguntas y a comentarnos cuando haya alguna inquietud de parte de ustedes. Bien, pues sin más, empezamos. José Luis, por favor. Muchas gracias. Buenos días allá en México. Acá ya es un poquito entrada la noche. Gracias en verdad por la invitación, Mónica. Gracias a todo el personal docente de la Universidad de Anáhuac que hacen posible este evento de este congreso de Diseñar para la Humanidad. Es internacional, me honra mucho. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar. Por favor, ahí nada más avísame cuando tenga que parar, porque luego se me va, ¿no? Se me van ahí las cabras. Bueno, pues cuando Mónica me invitó a ser miembro de esta mesa de discusión, mesa redonda, sobre la plática Conectividad en Acción y creatividad en el diseño de la información, pues como que de entrada plantea conceptos que pueden ser como ambiguos, muy conceptos sobre todo difíciles de definir, ¿no? Como que dar una definición exacta de conectividad hoy en día y dar una definición propia de creatividad, pues no es algo que se pueda definir en escasas palabras, ¿no? Es algo ambiguo. Pero bueno, voy a tratar de dilucidar y como que mi objetivo es como que generar una reflexión en todos ustedes para que pues con eso se estimule su imaginación y podamos ir encontrando juntos, no ahora, sino en el futuro, una solución al diseño de la información. Bueno, pues tenemos lo que es básicamente, sintetizando, conectividad y creatividad, ¿no? Si analizamos bien, son conceptos ambivalentes. Tanto conectividad como creatividad por sí solos pueden tener connotaciones tanto negativas como positivas. Pueden ser usados para ambas cosas, ¿no? A lo que a nosotros nos atañe es el diseño de la información. Entonces creo que básicamente se trata aquí ahora de estimular la imaginación como un combustible de la creatividad, ¿no? Entonces, como que me di a la tarea un poco de investigar, más que una investigación, es como un análisis que yo he venido haciendo ya en los últimos años, ¿no? De la conectividad. La conectividad como objeto de análisis y objeto de consumo. Es como una dicotomía, ¿no? Desde el lado del diseñador, mi labor es verla como un objeto de análisis, pero por supuesto que también la veo como un consumidor. Todos consumimos la conectividad.
Desde el lado del análisis, me he dado la tarea de ser objetivo, de criticarla, de analizarla, medirla, mediarla e incluso rechazarla, ¿no? ¿Por qué hablo de rechazarla a veces? Porque también creo que es necesario mantener en línea, fijar ciertos límites en lo que es la conectividad. Hoy en día la conectividad se ha vuelto transgresora, un tanto grosera, invasora, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque conectividad ya abarca muchas cosas, ¿no? Es decir, le podemos llamar internet, le podemos llamar el Wi-Fi, le podemos llamar el router, le podemos llamar la nube, le podemos llamar la carretera de la información, le podemos llamar la red, le podemos llamar la web, le podemos llamar de cualquier forma, pero es un todo al final. Entonces, un poco en la semblanza que leyó Mónica, ahí yo me autodescribo como un miembro más de la resistencia por defender a los medios impresos, que están así como que un poco a la baja. Y esto pues ha sido un poco como que una evolución natural de lo que ha venido pasando, ¿no? No es que esté mal, es un proceso evolutivo de los medios, de la forma en que se van desarrollando los medios, y es la realidad ahora. Pero sin embargo, creo que vale la pena preservar esos medios, la forma estática de la información, y sobre todo, más que la forma estática, la información, ya sea tanto en imágenes para ser leídas, ¿no? La lectura, la información como hábito de lectura. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque hoy más que nunca, hoy todos podemos ver que desde mi punto de vista el video es hoy el rey de lo que es el contenido, ¿no? La animación ha cobrado un auge relevante, preponderante en todas las plataformas, ¿no? Y no solo la animación, sino el video simplemente, ¿no? Ser un editor de video, un productor de video, ahora ya son habilidades que son básicas para el diseño de la información. Para bien o para mal, ¿no? El video no se trata ahorita de satanizar o ponernos en una postura en contra del video. Digo, yo soy un gran consumidor de video, me gusta el video, pero sí creo que es necesario ubicarnos en qué momento estamos, de que el video no viene a reemplazar lo que es un contenido de lectura, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hoy más que nunca, ante lo que es el contenido de video, nuestro cerebro está en un modo más receptivo. Cuando ustedes ven un video, cuando observamos video, simplemente nuestra cabeza está en un modo de conexión donde eres pasivo. Estás en un modo de receptivo, recibiendo toda esa información y difícilmente te cuestionas. Cosa muy distinta sucede cuando estás leyendo. Cuando estás leyendo un gráfico, cuando estás leyendo un texto donde está apoyado por una ilustración, cuando estás leyendo una gráfica que tiene datos complejos, tu cerebro está haciendo más que, está participando en una serie de procesos y conexiones más allá de ser un solo receptor. Tiene un nivel de interactividad mucho mayor. Entonces, es ahí donde yo me pongo a defender, ¿no? Porque el video es muy bueno, pero como que de repente siento que está desplazando a los gráficos de lectura, a la imagen, a lo que son los visuales y todos esos gráficos que están hechos y diseñados para leerse. Y el problema es que ahora todo se está diseñando, aparte de que es todo para el video, sino para ser leído en una pantalla muy pequeña, ¿no?
Entonces es ahí donde viene otro factor de desventaja en los gráficos. Tratar de leer un gráfico en una pantalla, que a lo mejor es un póster que se publicó en la revista National Geographic, poca gente está comprando esa revista. Lo que están haciendo es a lo mejor compartirlo a través de redes sociales y todo el mundo le va a dar like, pero nadie lo está leyendo. Se ve espectacular y le dan like o empiezan a seguirlo, pero no está llegando a su objetivo final, que es la lectura. Y ese es un poco yo le llamo como que cierto peligro, porque nos estamos simplemente haciendo followers y dando likes, pero no estamos siendo analíticos y estamos perdiendo el sentido crítico de lo que son el diseño de la información, ¿no? Ahorita es el auge de los TikTokers, de los YouTubers, de Snapchat, de todo tipo de... José Luis, perdimos tu audio, como que estás callado, silenciamos, no te oímos ya. Pero bueno, gracias por la... a ver si puedes... Ahí está ya, sí, de pronto te perdimos, pero ya te escuchamos bien. Claro. Muchas gracias. ¿Alguien me puede decir más o menos dónde me quedé o qué hago? Bien, pues, que sí. Tu intervención de 10 minutos ha sido pues, muy interesante. Estabas hablando de estas nuevas intervenciones con el Snapchat y estos nuevos formas, ¿no? de estar pues en conexión, quizá brevemente, con poca profundidad, o a lo mejor no con este objetivo de ser leído como estos otros gráficos que nos mencionabas. ¿Qué te parece si dejamos pasar a Alberto para ver qué nos comenta él y ahorita regresamos a discutir sobre esta ambigüedad en la conectividad? Por favor. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días. Buenos días, ¿sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, muchas gracias. Ok. Buenos días, disculpen. Ahora sí que la tecnología nos traiciona muchas veces, pero bueno, ya estamos aquí. Yo quiero hablarles un poco de lo que, como José Luis decía o esto, algo básico, por decir, en nuestro lenguaje, y requieren de mucha atención nuestra, sobre todo, o que somos los que los creamos. Necesitamos centrarnos en el medio de difusión que va a estar, ¿no? Hoy es muy difícil hacer algo, todos creemos que podemos hacer cosas para todos y no es cierto, ¿no? Los medios de difusión son variados, diferentes. Entonces, les hice una pequeña presentación que quiero que vean porque yo soy mejor expresándome visualmente. Entonces, les voy a compartir la pantalla. ¿Ya pueden ver? No. Permítame. No vemos, nada más vemos tu nombre. Ok. Ahí va, ahí está, ya te vemos. Ahí está. Ok, yo les voy a hablar un poco del gráfico, de cómo saber qué gráfico utilizar. ¿Qué gráfico utilizar para cada medio de difusión? Entonces, empecemos por explicar un poco cómo conceptualizamos la infografía y en ese momento podemos ir más allá y ver qué requerimientos necesita cada cosa, ¿no?
Bueno, la infografía, como sabemos, es una herramienta muy poderosa para la comunicación visual. Aquí les puse algunos ejemplos. Nadie nos enseñó a ver, pero sí nos enseñaron a leer, ¿no? Entonces, con esa premisa, la lectura visual es muchísimo más fácil y más entendible para cualquiera, ¿no? Por eso la infografía utiliza un lenguaje visual que es muy fácil de entender, ¿sí? ¿Y por qué es así? Porque tiene una narrativa diferente. Normalmente en todas las historias, bueno, desde, por ejemplo, el cine, los libros, todo lo que conocemos como historias casi siempre tiene este tipo de narrativa. Empezamos por detalles, la información básica, así en las películas nos dicen quién es fulano, quién es sutano, después viene la información secundaria, que es la trama, se puede decir, y al final viene el clímax, ¿no? La película, el desenlace y todo esto. La narrativa en la infografía es al revés. La narrativa comienza por el clímax, comienza por lo principal, digamos, lo fuerte, el tema, el punto central del tema. Después vamos a información secundaria y por último detalles. En esto tenemos se puede decir, estamos desfasados de pronto con varios medios y nos hace ver que tenemos que pensar de una manera diferente al hacer gráficos para cada medio de difusión. Aquí, por ejemplo, en una infografía muy básica, les quiero enseñar cómo tenemos, por ejemplo, lo que es el clímax, se puede decir que es lo principal. Estamos presentando una estación espacial, ahí está la estación. Con ese primer dato nos pudiéramos quedar en un medio muy básico. Después tenemos la información secundaria, que son más datos que se van recopilando y que la gente, a lo mejor, como decía José Luis, esto es lo que ya casi no leen, y después vienen los detalles que ya casi nadie lee, ¿no? Entonces, por eso tenemos que centrar mucho en el medio en el que lo vamos a utilizar o difundir, el gráfico, para poder hacerlo ideal, ¿sí? En la actualidad, los medios se han diversificado tanto que requieren una distinta planeación en los proyectos, ¿no? Para ubicarnos un poco entre los medios y los gráficos, les hice un poco este esquemita, que es un esquema muy básico que todos los que manejamos medios creo que lo dominamos un poco, aunque muchos no. Pero bueno, siempre los medios se basan en este esquema, ¿no? Siempre vemos un hecho o una información, seguimos con el por qué, luego el qué sigue, y o sea, el qué sigue como consecuencias, y después la información complementaria, como son comparativas, datos históricos o cosas así. Y los medios se tienen que posicionar en alguno de esos, se puede decir, de esos etapas, ¿no? Ahora hemos visto que las redes sociales se han ido a la inmediatez. Las redes sociales dominan la inmediatez, son el único, se puede decir, el único medio que está en el hecho. Es la gente que graba con su teléfono un hecho. Ni siquiera la televisión alcanzaba a hacer esto, ¿no? La televisión llegaba unos minutos después a ver qué pasó. Entonces ahora se centran mucho en el por qué, bueno, y dan todo este tipo de cosas. Lógicamente, los gráficos no salen en el radio, pero el radio también está ahí. En el que sigue es donde se centran mucho los gráficos, porque es donde están los medios impresos, porque es donde se tiene un poco más de información, y también en los medios especializados, ¿no? Sabemos que la información pues va fluyendo. Para tener buenos gráficos, pues necesitamos, y más detalle, necesitamos más información, por eso va fluyendo, y normalmente la información que tenemos nos lleva a tener mucho más calidad y más detalle en nuestros medios, ¿no?
¿Qué elementos tenemos que ver? Bueno, pues primero la promesa. ¿La promesa qué es? Cuando nosotros hacemos un gráfico tenemos que llegar a un objetivo, que es el dar a conocer algo, el que se cumpla, el que se cumpla con lo que se promete. Se puede decir, básicamente es eso, ¿no? Si yo digo, te voy a decir cómo funciona el corazón, pues al final del gráfico tenemos que saber cómo funciona, ¿no? La información que tenemos, sobre todo aquí es muy importante las fuentes, de dónde viene la información. En este caso, el diseñador tiene que volverse en ese momento experto en lo que está haciendo. Si vas a hablar de un avión, tienes que ser experto en ese momento de ese avión. No se vale no investigar, no se vale no saber, ¿no? ¿Con qué recursos cuentas? Si tienes fotografías, gráficos, esquemas, lo que sea, tienes que recopilar todo antes de, no empieces a trabajar sin tener esos recursos. El tiempo que tienes es básico también. Aquí yo siempre les digo que hagan un menú de cosas, de todo lo que pueden hacer, pero cuánto cuesta en tiempo, ¿no? Que es muy importante. Y al final, ¿en qué medio va a ir? Esto también ahora es muy importante. Antes hacíamos los gráficos y después veíamos por dónde lo íbamos a sacar. Ahora el medio de difusión es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un gráfico básico que puede entrar en una red social, por ejemplo, aquí como unos pequeños ejemplitos aquí, en donde trae 3, 4 datos y ya, ¿no? 3, 4 datos muy rápidos, muy visuales. Después tenemos otro nivel un poco ya más complicado, donde hay datos comparativos, donde hay datos esquemáticos y todo esto. Después un nivel mucho más trabajado, se puede decir, con mucho más información. Aquí la gran diferencia es que en cada medio hay más información, ya hay cosas históricas, comparativas y todo, y al final, bueno, pues infografías de gran despliegue, ¿no? Que como decía José Luis, a lo mejor estas saldrían en National Geographic, pero pues para que la leas necesitas tiempo y espacio. Hoy los teléfonos no dan espacio, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante aquí, una vez que tenemos todo eso, pues debe de cumplir la expectativa del receptor. Ahora le decimos mucho receptor porque ya no les gusta que digamos usuario. Y les quiero decir que no existe un gráfico que encaje en todos los medios, ¿no? Hoy también mucha gente quiere ser muy práctica y hazme algo y yo lo meto en donde sea. Eso es irreal, ¿no? Pues muchas gracias y aquí estamos. Seguimos platicando. Muchas gracias, Beto. Es una muy buena idea de qué contiene estos gráficos, el orden, los elementos a considerar. Oscar, por favor. Sí. Alberto, ¿nos puedes volver a compartir tu página web? Sí, claro. Y tu cámara, porque ya no te vemos otra vez. Bueno, no sé. Igual puedes, la por el tecnología. chat. Aquí estoy. Por el chat puedes Por el- poner Por el chat te los comparto. Por el chat, por favor. Bueno, entonces voy a empezar a compartir, Moni. Ok, nada, les voy a pedir. Sí. ¿Sí se ve? ¿Sí ven? Ok. Ahí estamos, perfecto. Perfecto. Muy bien, pues comienzo dándole las gracias a la maestra Mónica Solórzano, a la maestra Mónica Puig-Ferrat y a la maestra Blanche Toffel por la invitación a este espacio. Qué bueno que se abran estos espacios de conexión entre los que estamos en la industria y los que están estudiando en la universidad, ¿no? Entonces, felicidades por su semana de conectividad en acción. Pues espero que esta presentación les sea útil. Yo les voy a hablar de la creatividad en el diseño de la información, particularmente en el tema de la verificación de información. Primero que nada voy a explicarles las categorías, porque hablamos de diseño de la información, pero pues es como un gran universo que envuelve revistas, periódicos, sitios web, páginas, todo lo que tiene que ver con diseño de información es un universo muy amplio. Dentro de ese universo hay uno más pequeño, que es el de gráficos informativos, un poco lo que acabamos de ver con Alberto.
que son más lo que conocemos como infografías, son gráficos informativos. Dentro de ese universo todavía hay algo más pequeño, es la visualización de datos, el data visualization, que pues básicamente es solamente un pequeño extracto del gráfico informativo y hecho grande para explicar o para detonar una historia o una información. Entonces, la visualización de datos ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, igual que los gráficos informativos han ido desarrollándose en un par de décadas y vamos viendo que estos círculos van creciendo o van tomando una forma distinta dentro del espacio del diseño de información. Básicamente ocurre en estas 3 etapas. Como decía Alberto y José Luis, se requiere una investigación previa, se requiere recopilar información. Después viene un tema de narrativo, de decir cómo vamos a contar la información, cómo la vamos a explicar, para qué medio se va a usar. Y finalmente viene la etapa de diseño, donde ya una vez este paso 1 y 2 decidido, el diseño, pues básicamente, pues ya nada más es darle salida a todo esto que venimos trabajando. En la investigación, que es donde mi tema toma relevancia, bueno, pues estos son básicamente los datos, ¿no? Aquí no es el método científico, es nada más es la investigación dentro de este universo de diseño de información, es recolectar información, ¿no? Entonces, como decía igual Alberto hace un momento, tienes que volverte experto. Entonces, lo primero que tienes que hacer es leer todo lo que, y consumir todo lo que tienes cerca del tema que estás tratando o el tema que vayas a hacer una infografía o que vayas a hacer una visualización de datos. Tienes que empezar a recopilar información, organizar esa información y luego comparar datos. Después de la comparación viene la verificación de datos. Tienes que corroborar que esos datos que acabas de recopilar, porque tienes diferentes fuentes de donde viene la información, entonces tienes que verificar que esos datos sean correctos. Y entonces, una vez verificados, pueden venir las preguntas, probablemente nuevas preguntas de las que inicialmente tenías. Entonces, bueno, pues tenemos todo esto. Ok. Tenemos pues, todos estos puntos rojos son como cajones, páginas web, cosas que estamos buscando, donde estamos. Oh, perdón. Ok, ahí va. Ya. Estos puntos rojos son lugares donde buscamos, cajones donde hay información, páginas web, libros, publicaciones, revistas, entrevistas con algún autor. Todo esto es información que vamos juntando. Yo las veo como ostras, donde vas abriendo una ostra esperando encontrar una perla de información. Entonces, de pronto abres una de estas ostras y te encuentras que ahí está la información, el detonante que te va a ayudar a contar la historia. La información exclusiva, lo que nadie tiene, lo que acabas de descubrir, lo que solo tú encontraste al convertirte en un experto por un momento en este tema. Entonces, por aquí voy a empezar. Entonces, esa perla es la que te va a ayudar a contar la historia y hacerla relevante a tu audiencia una vez que la encuentras, ¿no? Y hay ocasiones en que la perla viene a ti, ¿no? Hablaba antes como si tú estuvieras buscando, tú estuvieras haciendo la investigación, pero hay veces cuando trabajas en las redacciones, la historia, esa perla llega a ti un día cualquiera. Entonces, para no hablar más en abstracto, escogí una historia que todos conocen, espero que, sí, yo creo que todos la conocen, y es de una niña que usa una caperuza roja. Y esa niña vive en una casita cerca de un pueblo que está en un bosque y tiene una misión que es ir a la casa de su abuela a entregarle algo de comer. Creo que está enferma la abuela. Y así comienza nuestra historia. Nuestra escena 1 comienza así. Ella sale de la casa y a medio camino se encuentra con un personaje, un lobo, que la convence de tomar un camino distinto, un camino más largo, mientras él se adelanta y llega a la casa de la abuela. Llega a la casa de la abuela pues para devorársela. Se la come y esa es la historia que nos cuenta la fuente, que es Charles Perrault. Y de hecho, él dice que cuando llegó todavía después
la caperuza a la casa, el lobo se la devoró también. Entonces, hasta ahí es esa historia. El problema es que el reportero encontró otra fuente, encontró otra versión. Y es de los hermanos Grimm, otros dos testigos. El reportero, le dijeron al reportero que no había sido así la historia, que había otra escena donde entraba un leñador y el leñador había rescatado a la caperuza. Y no solo eso, había cortado al lobo por la mitad y había rescatado a la abuela. Entonces, pues aquí tenemos dos historias, dos versiones de un mismo hecho, que es chistoso, pero sucede. O ahí Alberto y José Luis no van a dejar mentir. En las historias que parece que todo mundo tendría que saber qué fue lo que sucedió, de repente no todos saben lo que pasó. Y hay versiones. O sea, aquí puse en blanco de lo que sí estamos seguros. Pues estamos seguros que usaba una caperuza roja, pero una versión dice que era adolescente, otra versión dice que era niña. La canasta estamos seguros que tenía canasta, pero no lo que tenía en la canasta. En una versión dice que la canasta tenía una torta y un frasco con manteca. En el otro dice que era la torta, el frasco de manteca y una botella de vino. En una versión, en la de Perrault, la casa de la abuela está dentro del pueblo. Y en la otra, en la versión de los Grimm, la casa de la abuela está en medio del bosque. En los dos hay una puerta de la casa, pero una está abierta y en la otra está forzada. El diálogo incluso es distinto. Uno dice brazos, piernas, orejas, ojos, cuando ella platica con el lobo. Y en el otro dice que no había piernas, que solo eran brazos, orejas, ojos y boca. En la versión de Perrault, la abuela y la caperuza mueren. En la versión de los Grimm, el cazador salva y rescata a la caperuza y a la abuelita. Entonces, pues aquí lo que sucede es que el medio, si tuviera que publicar esta versión, si fuera un hecho real, pues tendría que regresar a las fuentes y confirmar. Aquí en este caso es muy sencillo, porque una versión es que están muertas y otra versión es que están vivas. Entonces, el reportero o ustedes, investigadores, tendrían que ir a confirmar si están muertas o están vivas. Les pueden hablar por teléfono, con que confirmen que están vivas, pues ya saben que una de las dos versiones de la historia es más correcta, pero eso no quiere decir que el resto de los datos estén correctos. Entonces, todos estos que están marcados en amarillo son cosas que tendríamos que verificar para poder hacer un gráfico, ¿no? Entonces, cuenta Robert McKee que hay dos formas de persuadir a los lectores. Y una de ellas es con la lógica. Dice, la primera forma de persuadir a los humanos es con la lógica. Entonces, ponle números. Y ustedes van a dar cuenta que muchos medios, en muchas historias, muchos de los gráficos que ustedes consumen, tienen un exceso de esto. Entonces empiezo a ponerle que hay un pueblo a 1,5 kilómetros de la casa de la abuela, que la caperuza llegó a las 2 de la tarde, que la distancia entre donde se encontraron el lobo y la casa de la abuela es de 1,5 kilómetros, que el recorrido que hizo Caperuza era de 4 kilómetros. Entonces, incluso te pongo una lista de lo que contenía la canasta y te pongo en un recuadro el tipo de hacha que usó el cazador para... Y todo esto no es que sea mentira, ¿cierto? Eso es verdad. Pero esto te puede llevar a confundir la historia o a cambiarla total. Aquí no estamos hablando, ni siquiera estamos confirmando nada de lo que yo les había planteado en la lámina anterior, que son todas las dudas que teníamos. Pero como existen los datos, nuestro cerebro nos empieza a jugar una mala pasada. Cuando los humanos vemos números, damos por certero, damos por verdad o verídico que la información que estamos leyendo es real. O sea, peor, si además yo conozco un pueblo que sí está a 1,5 kilómetros de la casa de la abuela, que a lo mejor sí existe, pero eso no quiere decir que el resto de la historia sea verdad. Entonces, es ahí donde yo quería traer este tema a la mesa, porque es uno de los temas que nos juega en contra cuando estamos consumiendo gráficos. O sea, creemos que algo es verdad cuando ni siquiera lo hemos confirmado. Entonces, es un tema de riesgo para ahora que estamos tan expuestos a tanto gráfico. La segunda forma que dice Robert McKee para persuadir a los lectores es usar la historia misma y juntarla con ideas y emociones. Es decir, la perla ya la tienen, la perla llegó a ustedes y valdría la pena entonces hacer este tipo de preguntas, estas preguntas que les pongo aquí, como pues, ¿cuántos niños hay en el pueblo y si también están en riesgo? ¿Cuántos adultos mayores hay en esa zona?
¿Por qué atacan los lobos? ¿Qué tipo de lobo es? ¿Hay más lobos? ¿Qué hacer si te encuentras a un lobo? ¿Qué hechos dispararon el evento? ¿Hay brigadas de leñadores cuidando a los habitantes? ¿Los pobladores saben qué hacer? ¿Cuántos ataques parecidos han existido en la historia? Entonces, te empiezas a replantear sobre la misma historia, te empiezas a replantear una serie de preguntas después de haber hecho tu investigación, y esto puede hacer que tu perla sea más útil para la comunidad a quien le estás dirigiendo el gráfico. Esto podría ser, como decía Alberto, que los medios trabajan en el ¿qué sigue? Bueno, pues esto es mucho de eso, de qué sigue después, después del hecho. El hecho ya te van a llegar 50 gráficos y te los van a poner en Google Maps y te los van a poner de 1000 maneras. Y eso es el hecho, eso son las cosas. Pero, ¿qué más hay? ¿Qué más hay que trabajar? Y entonces es ahí donde empiezas a trabajar con la información, desarrollando y puliendo tu perla informativa. Yo crecí en una escuela donde nos decían todo el tiempo esto que show, don't tell, es un mantra que nos decían todos los días en el periódico. Incluso era la frase que usaba el capítulo de infografía de la The Society of News Design. Siempre decían show, don't tell. Afortunadamente esto está cambiando porque es un mito. Yo creo más que hoy es el show and tell. O sea, tenemos que mostrar, pero también tenemos que contar. Porque la información no habla, ese es otro mito, que la información habla por sí sola. No es cierto. Nosotros tenemos que interpretar la información, nosotros tenemos que enseñar a mostrar dónde está la información, dónde está el hecho, qué fue lo que sucedió. Entonces, yo soy más de esta teoría de show and tell. Estos son de los temas que yo quería traer a la mesa, ojalá nos dé tiempo. Pues estamos viviendo una época, ya lo dijo José Luis y lo dijo Alberto, una saturación de gráficos como nunca antes había sucedido. Si tenemos 20 años consumiendo gráficos y todavía somos, o sea, si pensamos en la imprenta, en los libros, pues son siglos de consumo que tenemos esa información. Los gráficos informativos tienen apenas 20 años, 20, 25 años, no más que eso. Entonces, todavía estamos en pañales en ese sentido, somos analfabetas y tenemos que alfabetizarnos, tenemos que tener una cultura como lectores, tenemos que desarrollarnos como lectores, ser críticos, ser analíticos, decir, sí, esto no me suena, esto se ve fishy, y hacer nuestra propia investigación, decir, bueno, sí, esto parece real, esto no parece real. Bueno, esto es lo que me gustaría platicar en la mesa después. Mi invitación a todos los que nos están oyendo, a todos los estudiantes, a toda esta generación que están desarrollando gráficos, que están aprendiendo a desarrollar gráficos y que también son consumidores, es duden de todos los gráficos que vean, no les crean. Verifiquen ustedes mismos, verifiquen que la información es correcta. Abajito en las infografías, los infografistas serios ponen fuente. Entonces dicen fuente tal, fuente tal. Si no lo encuentran, ya, doblemente duden de esa infografía, duden de ese gráfico. Entonces, los buenos infografistas incluso ya publican, cuando es el data visualization, publican el source, que es de dónde están sacando la información, para que tú vayas y hagas tus propios gráficos, para que tú vayas y encuentres otras perlas, otra información, a lo mejor es información que te sirve para una investigación que estás desarrollando. Entonces, por favor, verifiquen antes de compartir. Verifiquen la información, porque así es como el fake news nos ha comido y nos ha ido ganando terreno. Entonces yo quisiera que en esta plática recuerden a la caperuza, que no sean la caperuza y que no se dejen comer por el lobo del fake news. Y creo que hasta aquí llega mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Dejo de compartir. Yes. Muchas gracias, Oscar. Bueno, pues aquí ya tenemos sobre la mesa esto punto importante. En primer lugar, estamos hablando del diseñador, no nada más como aquel que elabora el gráfico, sino primeramente como un lector. Debe ser un lector crítico, un experto en la temática a trabajar, y debe también considerar el público o el medio al que está dirigido, ¿no? Porque digamos que estamos entendiendo a partir de lo que nos dijo Alberto, que en cada uno de los medios vamos a tener diferentes niveles de profundidad o de complejidad de nuestro gráfico,
pero como diseñador tenemos que pensar en el total y después empezar a sintetizar o a llegar al nivel adecuado de la información, pero siempre verificada. No sé si entre nuestro público haya alguna pregunta, sino para lanzarla yo. Puedes comenzar tú, Moni, y luego... Bueno, empecemos. Pues básicamente el tema que tenemos aquí, la constante está en cuanto a la lectura. La lectura del gráfico, saber leer. Y bueno, pues decía Alberto, nos enseñan a leer, no nos enseñan a ver. ¿Qué es saber leer una imagen? No sé, digo, si quieres un poco, ¿qué es para que la contestemos todos? Pues el que quiera contestar. El que quiera Sí, contestar. para que discutamos. Bueno, creo que saber leer una imagen implica tener sobre todo ese deseo de que nuestro cerebro no esté en esa zona de confort, ¿no? Que es un poco lo que decía, ¿no? Cuando ves un poco estos videos que te decían, nuestro cerebro está muy cómodo, el cerebro se hace huevón, por decir de alguna forma, ¿no? Cuando estás viendo un video, nada más estás recibiendo. Cuando estás leyendo un gráfico, interpretando una gráfica, los datos de esta gráfica, estás leyendo un mapa, viendo las escalas y todo eso, tu cerebro tiene otro tipo de interacción y procesos, y es ahí donde empiezas a tener otro tipo de intuición, de ambición, de no sé, iniciativa por ir más allá al conocimiento, como decía Oscar, de verificar las fuentes, ¿no? De decir, oye, no, pues yo no sabía, yo sabía que Newton le había caído la manzana en la cabeza, ¿no? Pero pues alguien me había dicho que más bien Newton fue el que brincó, por decirte algo, ¿no? Entonces, ir a las fuentes, ¿no? Entonces, saber leer, sobre todo es, yo creo, paciencia, y ahí es donde un poco decía también yo, un poco de repente a la conectividad, dejarla de lado, la conectividad así como tal cual, el ruido, y ponte a leer un póster, ponte a leer una revista, y haz el hábito de lectura, ¿no? O sea, el ejercicio de lectura como tal, o sea, dejar de lado la conectividad y solo consume la información, pero interactuando de la manera más sana, a mi modo, es leyendo, ¿no? Y repito, no es ir en contra del video, simplemente es saberla leer así, más fácil. Tenemos una pregunta que a lo mejor puede ir más o menos asociada con eso que estás diciendo. Dice José Zurita, me gustaría saber cómo es que podemos aprovechar la información para trascender el gráfico y poder generar un impacto emocional. ¿Cómo es que podemos aprovechar la información, trascender en el gráfico y generar un impacto emocional? O sea, provocar, si el diseñador es lector, provocar la lectura y provocar la emoción, ¿no? Para generar la lectura. A ver, Oscar. Sí, bueno, ahí yo uso lo que dice el Robert McKee, que es, básicamente él dice cuando pone la parte emocional y la parte de desconectar, lo que dice textualmente es que uses la historia, pero que además uses las conexiones emocionales que hay con tu audiencia. Entonces es ahí donde agrega, dice, si tú logras poner una idea más emoción, logras que el mensaje tenga más impacto. ¿Por qué? Porque le va a ser relevante a tu audiencia. Es decir, si esta historia de la caperuza fuera dirigida para nuestros estudiantes, tienen estudiantes de moda ahí en la Anáhuac, entonces la discusión sería sobre el color de la caperuza, si el rojo es peligro o no, si ya no se van a diseñar, si hay una manera de diseñar distinta a una caperuza para poder caminar en el bosque. Si tu audiencia fueran los diseñadores industriales, pues entonces hablarías de otras cosas, hablarías de cómo hacer puertas más seguras para que no se meta un lobo a tu casa, cómo hacer ventanas seguras, cómo diseñar objetos que te puedan proteger, cómo, no sé, o sea, la discusión dependiendo de la audiencia va transformando ese hecho y tú le vas dando relevancia y así es como
generas esa emoción. Si estás en una revista que habla sobre una temática, nos pasa mucho en negocios. De hecho, José Luis y Alberto lo deben saber muy bien. Diseñando negocios, una revista de negocios, es exactamente eso. La historia es la misma, pero le tienes que dar un ángulo que es relevante a la gente que lee negocios. Le tienes que enseñar gráficos, le tienes que enseñar inversiones, le tienes que enseñar resultados, pies, tendencias del mercado. Entonces tienes que complementar tu gráfico con esa información que sabes que va a ser relevante. De esa manera vas a emocionar a tu audiencia, vas a decir, esto claro, yo no lo había visto de esa manera, pero sí, los jitomates son importantes porque tal, porque, no sé, el clima está cambiando y entonces ahora la industria va a ser distinta. Y entonces empiezas a ser relevante, tu publicación o tu gráfico empieza a ser relevante para esa audiencia a la que te interesa. Espero haber contestado a la pregunta. Mira, de José Zurita. De José Zurita. Esperemos. Sí, gracias. Gracias, José. Las generaciones actuales han modificado y resignificado el uso de las imágenes. ¿Cómo piensan que esto ha influido en el diseño de infografías? La resignificación de las imágenes, estamos hablando un poco como lo que dice Oscar, ¿no? La relevancia que pueda tener una información para generar este vínculo, la conexión con el receptor a través de la emoción. Eso es, digamos, lo que nos permite como este éxito en el gráfico. Pero esta resignificación ha afectado en el diseño de infografías. Pues sí, digo, a lo mejor me gustaría que nos diera un poco más, quien haya dirigido la pregunta, un poco Daniela. más un ejemplo de su inquietud, pero más o menos puedo intuir por dónde va. No sé si está ahí. Daniela Hernández hizo la pregunta. ¿Estás allí? La resignificación de las imágenes. Hola, buenas tardes ya casi. Pues mi duda era más como por el uso de, por ejemplo, los memes, todas las imágenes, la inmediatez que estas significan. Más o menos por ese estilo. Gracias. Bueno, mira, a mi modo de ver voy a compartir un poco un ejemplo que más o menos se me viene aquí a la cabeza. Actualmente yo creo que están en peligro, por ejemplo, no ahora, pero sí están en un peligro de extinción gráficos de gran complejidad, ¿no? Gráficos como de mucha información, porque están hechos como para ser publicados en lo que son medios estáticos, ¿no? Pero no depende de la audiencia, José Luis, perdón que me meta. Sí, creo que depende de la audiencia. Hay mercado para esos también. Por supuesto, pero sí creo que está más en riesgo este tipo de gráficos porque estamos perdiendo ante lo que decíamos, ante la pantalla chiquita, ante el teléfono, ¿no? La gente tiene más acceso desde la mañana, desde que amanece, a su teléfono antes que a un diario, antes que a una revista. Y al final, a la hora de acostarse, lo último que hace es apagar su teléfono, si es que lo apaga, pero no tiene una revista en la mano, tiene el teléfono en la mano. Entonces, en el teléfono es donde creo que está una de las principales desventajas. Hay grandes soluciones, por ejemplo... en su cama, bueno... por ejemplo, la de Pictoline, no sé si se ve, ¿no? Estos sí, yo veo el teléfono como también, José Luis, que puede ser una gran ventaja. O sea, depende cómo, en ese gráfico que tenías de fútbol, si lo quieres regresar y que lo puedan ver, si tú logras diagramarlo de una manera en la que puedas hacer scrolls, en la que puedas darle un slide show y que puedas ir mostrando en una pantalla pequeña, o sea, si quieres darle clic a tu gráfico, es un gráfico que hizo José Luis para Golf News, que habla de la historia del balón de fútbol, del balón de soccer, ¿no? Y tenía relevancia porque venía el mundial. Entonces ahí empieza el gráfico desde el primer balón, que es en el Mundial de Uruguay, cómo era el balón, no sé qué. Entonces, eso yo lo veo perfecto para hacer un slide para que lo puedas consumir en un teléfono.
El Sí, tema es planearlo, el tema es, o sea, que es esto, o sea, tienes tu gran formato, pero también podrías tener una segunda versión, que también Alberto hablaba un poco de eso, que este gráfico no puede ser para todas, no puede ser para televisión, para impreso y para revista y para teléfono al mismo tiempo, no. O sea, tienes que segmentar la información, tienes que acomodarla y hacerla relevante a tus diferentes audiencias. El que lee el periódico no va a consumir una infografía en teléfono, la va a consumir de otra manera. de hecho, Entonces, fue lo que hicimos. Sí, aquí este es el video del gráfico. Lo hicimos animado con la información más condensado para lo que es ¿Sí me escuchan? Sí. sí, como, Hicimos las dos versiones, ¿no? ese no es para Pero celular, es más para era ir digamos. haciendo como que esa resignificación, ¿no? Pero a lo que voy es que se hace como que un ciclo vicioso, porque creo que muchas veces lo que está ganando es esto, o sea, este tipo de gráficos como los de Pictoline, que se me hacen muy buenos, a mí me gustan mucho, porque son como que temas muy, es como una tira cómica más que una infografía, es como un cómic en una unidad que se va a publicar sobre todo en Twitter, y funciona muy bien. Pero lo que está dejando de lado son un poco las grandes producciones, o sea, o tratar de hacer como que producciones ya más ambiciosas, no Yo ahora, veo más pero sí como que creo está que con el orientado a la tiempo puedan audiencia. estar un poco más en peligro, ¿no? Es más la audiencia, o sea, es decir, Pictoline tiene una audiencia que le gusta consumir ese tipo de gráficos. Encontró una audiencia y de hecho eso es lo plausible de ese proyecto, que logró en este cúmulo, en esta lluvia de infografías, en que te tapizan de gráficos todo el tiempo, ellos encontraron un mercado, de hecho fueron de los primeros en No, y, desarrollar esas ideas y no, las estuvieron buscando mucho tiempo hasta que le dieron al clavo y encontraron su público y creo que tienen a un público cautivo que les, pues que sí, que les merece y que le y aplaude eso y excelente, que les ¿no? gusta consumir ese tipo. Pero Son muy buenos. yo no generalizaría, yo no diría que toda la gente es feliz. Puedes consumir incluso todo, o sea, no tienes que consumir solo una cosa. O sea, podría ser, te gustar las de gran formato del National Geographic y Pictoline. Entonces yo sí veo Sí, al teléfono como un amigo, o sea, no lo veo como una amenaza, lo veo más como que ya es parte, tenemos que aprender a vivir con él como diseñadores y claro. empezar a encontrar soluciones que sean relevantes a nuestras audiencias. Sí, mira, no, no es como verlo como una amenaza, sino que yo lo que, a mi modo de ver, es que de repente pareciera que se está tomando como que tuviera que reemplazar o como que es el siguiente paso que viene a reemplazar, ¿no? Y yo creo que no es que venga a reemplazar, sino que viene a sumar, ¿no? O sea, no, Sí, o exacto, sea, viene a pueden complementar lo coexistir. que ya tienen. Es Se como trata de la que tele y el radio, ¿no? Cuando llegó la televisión, dijeron, se va a acabar el sí, radio. y cuando llegó la fotografía y la pintura, ¿no? Dijeron, no, pues ya adiós a la pintura, porque la fotografía ya hace las cosas más parecidas. Y no, o sea, eran lenguajes distintos. A ver, Esto es un perdón, poco... voy a interrumpir tantitito. Aquí Alejandra Carrillo justo nos pregunta que dependiendo del formato, ¿cómo se hace para que la gente lea y asimile la información? Básicamente es cómo el diseñador adapta o debe adaptar la información al medio según su lector, ¿no? ¿Cómo hacer para que se asimile esa información? ¿Cómo podemos estar certeros que nuestro lector va a poder asimilar esa información? Yo, bueno, ahora sí, ya voy a intervenir. Bien. Yo creo que aquí es ir rompiendo los paradigmas que hay, ¿no? Yo creo que la tecnología ahora nos ha dado muchísimas posibilidades y no solo luchamos contra, se puede decir, no luchamos contra la falta de lectura, sino como el uso del tiempo se puede decir, del lector o del usuario o del receptor, como le queramos decir.
nosotros tenemos que hacer, como diseñadores, tenemos que hacer atractivo con todas las herramientas que podamos tener. Por ejemplo, hoy la gran mayoría, se puede decir, la gran mayoría de la gente, pues, se va por los videos, por la información rápida, por la información concisa, que no está mal, porque creemos que no tenemos tiempo, ¿no? Y para poder leer un gráfico, se puede decir un gráfico grande, necesitamos tiempo, necesitamos interés sobre todo, y necesitamos también que ese gráfico lleve al lector de una forma muy amigable a esa lectura, ¿no? Que ese es un trabajo nuestro, que eso lo vamos a hacer con herramientas, con buena información, con gusto por se puede decir, por las cosas, pero bueno, el abanico se abre tanto, que no podemos estar pegados o casados con se puede decir, con un medio nada más, bueno, un teléfono, una computadora, el periódico, o sea, tenemos que ir hacia todo, pero como yo les decía, cada gráfico y cada cosa, y también cada público, ¿no? Hoy no le podemos exigir a la gente, no le podemos exigir que lea un periódico si no le gusta, si no es de su interés ese tema, ¿no? No sé, a lo mejor creo que depende mucho de nosotros que sea atractivo. Yo creo que es eso, sobre todo el tema, ¿no? Y que sea amigable, que lo podamos llevar a través de los gráficos y que le robemos, se puede decir, un poquito de tiempo a alguien que ve videos nada más, ¿no? Pero también ya es un público que está dedicado a ver videos y de pronto sería muy difícil llevarlo. Sí. No sé cómo sientes. Yo agregaría a tu respuesta, perdón. Sí, adelante. Yo agregaría a la respuesta de Alberto, agregaría, si lo quieres hacer, si quieres hacer un gráfico y que sea relevante a una audiencia y no conoces bien esa audiencia, lo que tienes que hacer es estudiar los hábitos de esa audiencia a la que tú crees. Entonces, apuntas hacia una audiencia, es decir, escoges edades, escoges actividades, escoges lo que sea que vaya a ser tu audiencia y tienes que estudiarlos, tienes que saber quiénes son, quiénes te van a leer, dónde te van a leer. Por ejemplo, cuando se diseña un periódico, cuando se diseña una revista, cuando se diseña un sitio web, tienes que, ¿dónde lo va a ver? ¿Lo va a ver en el teléfono o lo va a ver en su computadora, en su casa? La revista, ¿la va a leer en su casa o la va a leer en la oficina o en el consultorio del dentista? Todo eso impacta en el diseño final del producto. Entonces, de la misma manera, entonces, si tu gráfico, si lo quieres dirigir a una audiencia específica, lo que tienes que hacer es conocer más a esa audiencia, investigar más sobre esa audiencia para entonces hacerlo relevante. Probablemente te equivoques las primeras veces, pero no importa, te vas a ir acercando cada vez más, cada vez más. Así lo logró Pictoline justamente. Fue puliendo su fórmula hasta que llegó a un punto donde dijo, aquí, estos están reaccionando a este tipo de gráficos, están reaccionando a este tipo de información, y siguió por la misma línea y ha sido su éxito. Entonces, eso básicamente es la clave, lo que agregaría nada más a la respuesta que te dio Alberto. Oigan, pues yo les agradezco muchísimo. La verdad es que no me había dado cuenta del tiempo. Ya nos pasó. Se nos acabó el tiempo, pero todo el mundo está aquí como muy presente y les agradezco mucho que estén, que se hayan quedado, que estén participando. La plática daba para mucho. Podemos estar aquí hablando de esto por horas, pero es muy interesante y agradezco mucho los 3 puntos de vista que tenemos de cada uno, ¿no? La visión crítica y un poco esta visión de cuestionamiento y crítica de José Luis, de decir, a ver, veamos y consideremos la ambivalencia de los medios, de la conexión, de esta modificación que tenemos en la actualidad, de esta diversidad de medios y cómo afectan a nuestra audiencia, ¿no? Veamos esta
aspectos tanto positivos como negativos para ser más críticos, ¿no? Como dice Beto, el identificar los diferentes medios, no hay un gráfico para todo, hay que saber en qué medio estamos para identificar el tipo de gráfico, el nivel de información que vamos a estar manejando, y a todo esto, como bien lo dice Oscar desde un principio, verificar. Verificar desde el ser lector, verificar a nuestra audiencia, verificar la información y estarnos haciendo preguntas, lo que nos lleva a ser críticos, como dice José Luis, y a ser expertos, como dice Beto. Les agradezco muchísimo. No sé si quieran cerrar con algunas palabras brevemente cada quien, para cerrar y poder despedirnos y agradecerles. Yo solo dar las gracias, por haber, no sé, por este espacio, gracias a ti y a la universidad. Y gracias también a Alberto y a José Luis por compartir esto. Nos conocimos muchos años atrás haciendo gráficos. Yo aprendí de ellos. La verdad es que ellos fueron mis maestros por muchos años, entonces yo les agradezco también compartir ese conocimiento. Ya. Igual, No, igualmente. gracias, Oscar. Un abrazo igual. Es mutuo la admiración. Tú eres el máster, ya lo sabes. Siempre te he admirado así. Gracias, Mónica. Gracias a todos los estudiantes, todos los docentes que hicieron posible esto. De verdad, muchas gracias. Quizás solo para concluir, por la época en que estamos, yo les pediría, no pierdan su sentido crítico, ¿sí? Siempre de sentido crítico ante todo. Y por la época en que estamos también, para bien y para mal, traten de que toda esa emoción localicen a ustedes en el gráfico que quieran ver. Ustedes son lectores, ya no piensen en la audiencia, el target son ustedes. Entonces, si te emociona algo, hazlo y seguro encontrarás a alguien que le gustará. Gracias, Beto, también. Gracias por estar aquí. Un abrazo y pues estamos a sus órdenes. Gracias. No sé si Beto se nos... ¿Beto? Bueno, pues yo les agradezco nuevamente a los tres. Voy a compartir mi pantalla rápidamente, porque a nombre de la universidad quiero mostrarles los reconocimientos que les vamos a entregar a cada uno de ustedes por esta participación. Muchísimas gracias. Aquí está el reconocimiento de Oscar. Muchas gracias, Oscar. Beto, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y José Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esto se los vamos a entregar definitivamente. Yo creo que tendrá que ser digital. Si me pagan el boleto a Dubái, se los llevo con mucho gusto. Beto, no sé si los problemas técnicos que estás teniendo te permitan cerrar. ¿Estás por ahí todavía? ¿No? Creo que sí. En corazón está con nosotros. Ay, está con nosotros, es que sí. Pues les agradezco muchísimo y a todos por haber estado aquí. Escucha. Beto. Ahí está. Solo nos está observando. Esta tecnología es la que... No, si me escuchan, nada más, yo también, la tecnología, quiero primero pedir una disculpa por tanta técnica. Segundo, bueno, pues agradecer a Mónica, a la universidad, a todo por esta oportunidad. Sí, me estoy escuchando. Sí, entrecortado, pero sí te escuchamos. Y nada más, por último decirles a todos que bueno, no se hagan chicos por las pantallas chicas, ¿no? Ustedes pueden hacer cosas muy grandes y
y ocupen la tecnología para llegar a objetivos que todavía tenemos muchos. Por hacer del informativo y todo esto es el futuro. Todo viene con información visual, así que tenemos que ponernos muy listos y muy profesionales para dominar ese futuro visual. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias a los tres. Ha sido un honor. Les agradecemos mucho participar en esta mesa de discusión y en este congreso de diseño de la Universidad de Anáhuac, México, Facultad de Diseño. Gracias. Gracias. Encantado de que nos vuelvan a invitar. Gracias. Con gusto. Hasta luego.